Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a leer en esta tarde, hermanos, un tema que no lo teníamos como estudio por el mes completo, pero es un tema muy importante, hermanos, acerca de las circunstancias que vienen a nuestra vida. Amén. Las circunstancias, las pruebas, los desafíos, la adversidad que viene. Y yo le puse como título, hermanos, a esta enseñanza de esta noche, el propósito de las circunstancias que vienen a nuestra vida. Y son las circunstancias tantas y de diferentes maneras que llegan a nuestra vida, y cómo es que nosotros las miramos, las tomamos, o cómo es que pensamos de ellas. Amén. ¿Cómo le puso al título, hermano? Se llama el propósito de los desafíos en la vida del cristiano. Amén. Amén, hermano. Y pueda ser posible que hoy tumbemos algunos pensamientos acerca de las circunstancias que vienen, hermanos, y tal vez algunos las tomamos personalmente de una cierta manera que las tenemos como ayuda, otros las tomamos como que nos bajan hasta abajo, pero hay un propósito en todo. Amén. Hay un propósito en todo lo que sucede en nuestra vida cristiana. Entonces, para eso, hermanos, vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 14, en el versículo 22. Bienvenidos todos, hermanos. Aleluya. Y en Mateo 14, hermanos, en el versículo 22, ahí vamos a mirar algo muy importante, un pasaje muy conocido. Puede ser que nos tome unos 3 minutos leyendo, y usted puede hacer la pregunta que usted quiera, hermano y hermana. Nada más le voy a dar 30 segundos para que usted comparta, para todos participar. Amén. Y aquí vamos a mirar, hermanos, los desafíos que cada uno de los apóstoles enfrentó o tuvo que enfrentar en el caminar diario. Sí, hermano. Miguel, ¿Mateo qué? Mateo 14, 22. Y miramos cómo es que cada uno de los discípulos, cada hombre, cada familia que se atrevió a seguir a nuestro Señor Jesús, a entregarle su vida, siempre tuvo que enfrentar adversidad en su vida. Siempre. Pero como nos estaba enseñando el pastor el domingo, que si tenemos a Dios, tenemos todo. Todo, ¿verdad? Todo es que creamos de esa manera y reconozcamos que Dios está con nosotros, pero que también nosotros tenemos que estar con Dios. Amén. Nosotros tenemos que estar con Jesús. Él está con nosotros y nosotros tenemos que tener ese pensamiento. Amén. Entonces vamos a mirar algunos desafíos que los discípulos se enfrentaron, hermanos, en Mateo 14, en el versículo 22 al 33. Esto fue ya después, hermanos, que Jesús alimentó a toda la multitud en el desierto, y él en el versículo 22 envía a los discípulos primero que él a un lugar donde iban a estar nuevamente. Entonces el 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hacemos una paradita ahí. Los discípulos
estaban, hermanos, bien atareados en ese momento. Pero Jesús quería que fueran al otro lado del mar donde ellos estaban. Y Jesús conoce todas las cosas que van a acontecer en nuestro caminar diario. Entonces, Él ya sabía que iba a acontecer, hermanos, de que mientras ellos iban antes que Él, se iba a presentar una adversidad donde los discípulos iban a tener la necesidad de que Jesús se hiciera presente. Entonces nos dice en el 14, y ya la barca, perdón, el 23, despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Está hablando de Jesús. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Ya habían avanzado. Pero mire de la forma que estaba. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La palabra nos dice, hermanos, que la cuarta vigilia, hermano Víctor, buenas tardes, que la cuarta vigilia, hermanos, eran como las 3 de la mañana. Entonces, imagínese usted en una tempestad, hermanos, tremenda. No sé, yo he mirado las tempestades, pero nada más por televisión o en cine, y son tremendas. Ahora estando ahí presente, hermanos, yo creo que es algo, pues algo de tener temor. Entonces, a las 3 de la mañana estos hombres estaban luchando, hermanos, para poder llegar a la otra orilla donde Jesús les había enviado. Se levantó una tempestad tremenda. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, el adversario, que es el diablo, ha usado cosas naturales para traer desánimo a los hombres de antaño que le creían a Dios. Como en Job, usó el viento, usó el fuego, usó hombres para robar. Entonces, miramos que la adversidad en el Hijo y en la hija de Dios, hermanos, tanto como puede ser física, como puede ser por medio de la naturaleza y como puede ser exactamente, directamente por el enemigo. Y esas son las luchas, esas son las pruebas, esas son las adversidades que el Hijo de Dios tiene que enfrentarlas. Pero no solo. Necesitamos a Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la palabra de Dios y necesitamos un elemento importantísimo, que es la columna de la vida espiritual que nos sostiene. Y ahí vamos adelante, hermanos. Entonces nos dice, hermanos, que ¿cuál leí ahorita? ¿El 24? Sí. Dice 25. el 25, a la cuarta vigilia llegó Jesús, ¿verdad? Dice, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Hermano, me aviso que iba a correr. Hermanos, ha de ser asustoso mirar un fantasma.
Ha de ser asustoso. Yo no he mirado fantasmas, pero los he oído y en el tiempo antiguo me dio temor, hermanos. Y yo no es que entienda aquí, pero un poquito de miedo con algo así, hermanos, sí viene. Los discípulos se sorprendieron, hermanos, se asustaron. ¿Por qué? Porque aparte de que estaban batallando con un desafío en el mar, hermanos, estaban mirando algo que ellos nunca habían mirado. Y eso les trajo más temor. En ocasiones en nuestra vida, hermanos, enfrentamos ciertas cosas que no podemos mirar la salida y comenzamos a pensar de una manera y de otra porque no sabemos qué hacer. Nos sentimos solos y con un problema muy grande. Y ahí es, hermanos, donde miramos y escuchamos a Jesús lo que les dice a sus discípulos. Entonces, ellos miraron un fantasma, ¿verdad? Más, es el 25, el 26. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Mire lo que hizo esta tempestad. Les bajó el ánimo que tenían. Les bajó la confianza que tenían en sí mismos. Después de que el temor vino a ellos, hermanos, después de que el desánimo vino a ellos, después llegó el temor. Porque ellos estaban en medio, hermanos, del mar. Estaban en medio de la situación en la que se encontraban. Y llegar a la mitad de una situación, hermanos, no podemos calcular ninguno de nosotros cuál es la mitad o cuál es el inicio o cuál es el final. ¿Se ha puesto usted a pensar en alguna situación si está a la mitad o si está iniciando o si ya está por salir? No pensamos eso, al contrario, pensamos como que apenas está iniciando algo que no sabemos cuándo va a terminar. Amén. Y en este momento, hermanos, en la pura mitad de la situación, se apareció Jesús. En la pura mitad donde ellos ya no sabían qué hacer, ahí el Señor llegó caminando sobre el agua. Y ellos no pudieron discernir esto porque ellos nunca, antes de esta vez, no habían mirado a Jesús que caminara sobre el agua. Ni tampoco Jesús, nuestro Salvador, les enseñó, vengan, les voy a enseñar algo que yo puedo hacer. Me van a mirar caminar por el agua y cuando me vean, pues no se vayan a espantar. Lo único que Él les dijo antes de caminar sobre el agua, en Juan 16:33, hermanos, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones. Una advertencia, ¿verdad? En el mundo van a tener aflicciones, pero confiar. ¿Confiar en quién? Dios. Confiar en Dios, confiar en Jesús. Confiar en Dios porque Él dice, porque yo he vencido al mundo. El mundo tiene una influencia, hermanos, satánica. No quiere decir, hermanos, que todo lo que está en el mundo es satánico. No. Sino que hay una influencia que se opone a que Jesús sea reconocido como Rey,
como Señor, como Salvador, como el único que puede proveer todo para el ser humano. Y esa influencia se infiltra de 1000 maneras, porque el propósito de Satanás es de que la mente del ser humano esté tan distraída que no tenga tiempo para pensar en Dios. Esa es la influencia que nuestro Señor Jesús venció a Satanás mismo. Entonces, hermanos, miramos que Jesús se presenta a la pura mitad de la situación. ¿Sí? A la pura mitad. Ha habido testimonios de personas, hermanos en Cristo, que dicen, a punto de estarme, a punto de morirme, ahí no sé qué pasó. Pues ahí apareció la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces seguimos, dice el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Mire el desafío de Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor dice que le dijo, ven, ven. Hay un maestro, no recuerdo bien ahorita su nombre, pero escribió un libro que dijo que para caminar sobre el agua tienes que salir del barco. Y es cierto, o sea, si queremos nadar, bájate de donde estás y camina el agua y así vas a poder. Pero miramos aquí, hermanos, de que Pedro no pensó otra cosa como decir, Señor, te estábamos esperando, Señor, sube a la barca, Señor, ¿por qué nos asustaste? No, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo. Ahora, Pedro tenía una decisión que hacer en ese momento. Porque en el momento, yo creo que le vino a la mente y decir, bueno, pues, si es el Señor Jesús, pues vamos a poder estar en paz. Y si yo le estoy pidiendo que me ayude a caminar sobre el agua, voy a caminar sobre el agua. Pedro baja, hermanos, y dice que comenzó a caminar. Pedro fue el único valiente ahí porque había más discípulos. Pero solamente él caminó por unos minutos sobre el agua. De los demás, nadie se atrevió a decir nada, hermanos. Es como nosotros aquí en la iglesia. Aquí estamos muchos y tal vez algunos son bien, ¿cómo se puede decir esa palabra? Bien valientes, ¿sí? O sea, que desafían al enemigo. Amén. Y los que están y los que no desafían al enemigo no quiere decir que son miedosos, no, de ninguna manera. Sino que hay personas que son más desafiantes y les gusta el peligro. Les gusta mostrar lo que son. Les gusta que vean su fuerza, que vean su coraje, que vean lo que pueden hacer. Y estas son las personas que pueden mostrar lo que hay dentro de ellos. Pedro, en esta actitud, hermanos, él estaba mostrando su fuerza física y espiritual en el momento.
y él se decidió a caminar por el agua. Pero no tardó mucho cuando se empezó a hundir. Entonces miramos, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En el momento que él iba, yo creo que se ha de sentir algo maravilloso caminar sobre el agua, hermanos. Yo pienso. Pero en el momento dice que miró los aires fuertes. El aire todavía no se había quitado. La tempestad todavía no se había quitado. Ahí estaba presente. Porque no nos dice que volvieron a venir los aires. Dice, y él mirando los aires tuvo temor. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y cuando se iba hundiendo, hermanos, tuvo que pedir el auxilio del Señor. Amén. Y en ese momento Jesús le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué vino esa falta de fe? La fe que tenemos en nuestro Señor Jesús es la que nos mantiene firmes, hermanos, para soportar, para enfrentar cualquier desafío en nuestras vidas. Así es. Cualquier. Pero también podemos darnos cuenta que por la falta de fe sufrimos muchas consecuencias. Amén. Entonces miramos aquí, hermanos, cómo es que no importa el tamaño de la circunstancia, pero teniendo nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesús, hermanos, Él viene y calma la tempestad. Él viene y quita la sanidad. Él viene y liberta. Él viene y trae paz. Él viene y trae el gozo. Él viene y trae lo que necesitamos. Porque nosotros hicimos nuestra parte, pero donde ya no pudimos, ahí es donde Él viene y estira su mano y nos levanta y nos saca. Aleluya. Por eso es, hermanos, de que los desafíos en nuestra vida no nos ayudan a ser mejores. ¿Qué aprende usted de un desafío? ¿Qué aprende usted de una circunstancia? ¿Qué aprende usted de una enfermedad? ¿Qué aprende usted de un enojo? ¿Qué aprende usted de un pleito? Es pregunta, ¿qué ha aprendido? ¿O no se ha enojado? ¿O no? Hermano, yo creo que lo que aprendemos o lo que debemos aprender es, vamos a decir, nuestra tolerancia, nuestra fuerza, nuestra capacidad. Podemos entender dónde estamos. Porque no es hasta cuando llega la prueba, la lucha, la circunstancia, cuando nos damos cuenta verdaderamente si vencimos o no vencimos. Amén. Si estamos donde deberíamos de estar o todavía no estamos donde deberíamos de estar. ¿Por qué? Porque ahorita yo estoy considerando a Pedro, que era uno de los discípulos del Señor. Y digo, si Pedro, que andaba con el Señor y miró los milagros, aún batallaba con la fe que tenía que tener constantemente en él. Ahora imagínense nosotros que apenas iniciamos, que nunca lo hemos visto, que testificamos que es real, la palabra nos ayuda, pero estos
textos bíblicos son los que nos deberían de ayudar a nosotros a afirmarnos y verdaderamente a decir, Señor, como dijo aquel varón, ¿verdad? Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque pueden llegar momentos donde nos damos cuenta y yo creo que es lo importante, no ignorar, Amén. porque todos pasamos Amén. por circunstancias. Y ahí es donde tenemos que ser honestos con nosotros mismos, de poder decir, wow, mi fe no estuvo lo suficiente fuerte. Entonces ahí uno recapacita y puede uno aprender de esa experiencia como Pedro. Yo me imagino que Pedro tuvo que haber aprendido de esa experiencia. Amén. Yo no creo que él haya ignorado eso. Lo sucedido. Exacto. Amén. Yo creo que eso fue uno de las cosas que a Pedro le ayudó a ser el hombre que llegó a ser después. Amén. Entonces, después de esta prueba, después de la negación, entonces Pedro empieza, si no fuera por estas situaciones que está pasando, que se ven un poco vergonzosas, pero son necesarias. Amén. Para poder nosotros ir formando lo que nosotros vamos a hacer. Y entonces ya en el día de mañana, en el futuro, entonces ya podemos nosotros vamos a representar y vamos a ser otras personas, pero fue por medio de las experiencias que hemos Amén. pasado. Amén. Gloria a Dios. Está correctamente. Entonces, estamos mirando de que cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, nos podemos dar cuenta, ¿sí? Como acaba de decir el pastor, nos podemos dar cuenta. O sea que reflexionamos, ¿dónde estamos? No es exactamente que la prueba nos enseña a reflexionar. ¿Estoy bien o no? O sea, no es que la prueba exactamente nos enseña a reflexionar o que nos enseña a ser más fuertes. No, sino que la recapacitación, la reflexión que tenemos, que es por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que trae convicción de lo que nos hace falta y poder ponerlo dentro de nosotros. Porque si una prueba la tomamos como para un escalón, hermanos, viene siendo como cuando Pablo les dice a los Gálatas en el capítulo 5, del versículo 3, dice, si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. De nada. Porque están poniendo algo que debe de ser, pero lo están poniendo en el lugar donde no debe estar. Y es exactamente como está diciendo el pastor. Con la situación reflexionamos porque es necesario que nos demos cuenta dónde estamos. ¿Dónde estamos? Pero no darle el crédito a la prueba. No darle el crédito a la circunstancia. Porque si no, siempre vamos a necesitar una prueba o una circunstancia para pensar que eso nos va a hacer crecer. No, lo que nos hace crecer es la palabra de Dios. Lo que nos hace crecer es la acción que tomamos para resistir la adversidad en el futuro a donde vamos. Por eso es que Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular, la que los sabios, los maestros, los más sabios de aquel entonces en la ley lo menospreciaron. Pero Jesús es el que nos mantiene de una manera inmovibles en contra de la adversidad.
Amén. ¿Estoy bien, pastor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde estábamos? En el 30. Ok, entonces, leo. Voy a leer el 27. Dice, no, estamos en el 30, no. Sí. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora mírelo en el 32 lo que hacen los otros, dice. Entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jesús se manifiesta en este momento, hermanos, y la convicción en la circunstancia y de todo lo que sucedió los hizo tener una convicción plena de que el Hijo de Dios estaba presente con ellos. Y es algo que sucede individualmente en cada uno de nosotros, porque todos sufrimos, pasamos circunstancias, unos más fuertes que otras, pero como dice el pastor, al final del día nos damos cuenta que Dios lo hizo. Y eso es, hermanos, algo que el enemigo menosprecia de Dios. Eso es lo que el enemigo le causa un malestar de que el hijo y la hija de Dios le crean al Señor Jesús como lo que Él es en nuestra vida. Por eso es que tenemos tanta adversidad, hermanos. No todos los días, no todo el año completo, pero el enemigo sabe cuándo puede acercarse y hacernos la vida cansada. Pero ¿qué es lo que nos ayuda? La fe en la mala experiencia. Y esa mala experiencia se va y nos damos cuenta de que tenemos que estar fortalecidos en el Señor constantemente. Constantemente fortalecidos en el Señor. ¿Para qué? Para resistir. La Escritura nos dice, para resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Cuando viene la prueba, sí, hermano. Ahora, algunos esta semana la disfrutaron muy a gusto, tal vez hasta se fueron a la playa, ¿no? Tal vez. Otros no disfrutamos esta semana, tuvimos dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de estómago. Para unos, hermanos, una semana puede estar agradable y para otros puede ser la semana más peor del mes. Porque las circunstancias vienen individualmente a cada hijo de Dios. Ahorita estamos viviendo en unos tiempos, hermanos, donde tenemos la protección que estos hombres en los tiempos de Jesús no tenían. Entonces el enemigo tenía que usar circunstancias naturales. Porque estos hombres no le batallaban.
en cuestión de pagar renta, en cuestión de pagar luz, en cuestión de agua, no, eso no les preocupaba. Tenían al maestro, si tenían hambre, ellos sabían que el Señor les iba a dar de comer. No tenían esas preocupaciones, el enemigo no tenía mucho de dónde tomar para hacerle la vida cansada a los discípulos. Solo tomaba las ocasiones y donde podía, ahí hacía todo lo que él quería. Él no podía llegar a Pedro hasta que Pedro dijo: Señor, no te preocupes. Yo te soy tan fiel que no solamente voy a ir a la cárcel por ti, sino que sabes que, Señor, Dios está contigo hoy a la muerte. Qué tremendo, Pedro, ¿no? Y algunos así hacemos pactos con ciertos amigos, mujeres con ciertas amigas. ¿Sabes qué? Nosotros somos los mejores amigos y el día que alguien te mire mal, nomás dime. ¿Sabes qué? Te prometo que si alguien te quita la vida, yo busco a esa persona y la mato. Y eso hace uno. Y por su manera de hablar, uno se mete en unos problemas bien difíciles. Y si la mujer es de palabra y habló, después no sabe qué hacer, porque el problema es tan difícil que no sabe si lo va a poder cumplir o no lo va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte, hermanos, yo pienso que es algo muy diferente a todas las circunstancias que vienen a nuestra vida. Entonces el Señor sabía los pensamientos de Pedro y lo que iba a acontecer, y se dio cuenta que Pedro iba a negarlo de tal manera que él 3 veces iba a decir que él no conocía al Señor, aunque había caminado con él. Pero el Señor es misericordioso y bondadoso. Y hay a veces que tenemos que saber, hermanos, lo que vamos a hablar. O el pacto viejo que hicimos, lo hicimos, pero allá se quedó. Yo recuerdo, tenía 2 amigos, desde niños crecimos, nos frecuentábamos cada vez que podíamos y parecíamos hermanos. Y nos apreciábamos tanto y caminábamos tanto de que un día dijimos: ¿sabes qué? Si un día alguien te mata, yo mato al que te hizo daño. Y así los 3. Y para que no se nos fuera a olvidar, hermanos, gracias a Dios el Señor ya me redimió. ¿Sabe una cosa? Yo busqué la manera más posible. Nunca he dibujado, pero cada uno hicimos la manera posible de pintarnos el rostro de cada uno aquí arriba de la rodilla, para que cada vez que fuéramos a bañarnos o al baño, no se nos olvidara lo que habíamos hablado. Porque siempre ahí se mira, tatuaje, ni aunque le queme, se quita. Y no, pues yo me arrepentí después de ese pacto. Digo: no, Señor, yo hice esto, pero no puedo hacerlo. Ni lo quiero hacer. Porque según nosotros éramos jóvenes de palabra, así como hay muchos de ustedes aquí, que muchos de ustedes o de ustedes mujeres que las conocían, sabían que cuando ustedes decían algo, lo hacían, porque no querían que su palabra quedara como que se la había llevado el viento. Entonces, en esta ocasión, hermanos, miramos cómo es que, aunque Pedro les prometió
al Señor que él iba. De todas maneras, el Señor sabía y no lo menospreció, no lo hizo a un lado, no hizo nada en contra de Pedro, sino que sabía quién iba a ser Pedro cuando el Espíritu Santo de Dios llegara a él. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, hermano, podemos ser tan útiles para el Señor como no tenemos idea. Y el único estorbo que hay es nosotros mismos o el enemigo. Está de nosotros si queremos avanzar o no queremos avanzar. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a otra escritura, hermanos. Alguien dígame la hora, ¿eh? 41. 41, muy bien. Entonces vamos a ir vamos a ver otro texto. Vamos a ver en Lucas 22:31. Y vamos a mirar aquí, hermanos, cómo es de que nos damos cuenta de que, o tenemos que darnos cuenta de que el enemigo siempre se quiere ensañar de los hijos de Dios. Lucas 22:31. ¿Quién lo tiene? Alguien que me ayude a leerlo ahí. Amén. 22:31 al 34. Yo también, Señor. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Gracias, hermano. Mire, aquí nos dice, y el Señor, y dijo también el Señor a quién, a su discípulo, aquel que había creído a él. Satanás los ha pedido para zarandearlos. Y algo bien importante que el Señor dice: pero yo he orado. No dice voy a orar. Dice yo he orado para que lo que te va a mantener firme en esa zarandeada no te vaya a tumbar el enemigo, no vaya a salir triunfando, sino que yo ya oré por ti para que tu fe no decaiga, para que tu confianza no se vaya por los suelos, para que tu confianza permanezca en mí. No le dijo qué le iba a suceder, pero oiga, cuando Satanás pide a una persona para zarandearla, hermanos, no es algo bueno. Dice como a trigo. ¿Ustedes saben cómo el proceso del trigo cuando lo van a zarandear? Le dan garrotazos por todos lados al trigo primero, hermano. Y tiene que ser con le dicen garrote, porque en aquel tiempo tenían que pegarle al trigo para que la cáscara se fuera cayendo y el trigo fuera
quedando abajo, y le pegaban y le pegaban y le pegaban hasta que la espiga soltaba todo el trigo. Después de eso, hermanos, agarraban un sedazo y lo aventaban para que el aire se lleve toda la basurita que había en el trigo, no, pues recibe una friega tremenda. Eso quiere decir que Satanás les iba a dar una friega tremenda a los discípulos. Y se las dio, pero no tuvo éxito. No tuvo éxito. Y a nosotros el enemigo, hermanos, puede venir de la manera que quiera zarandearnos, pero nuestra confianza en el Señor Jesús nos va a mantener de pie. ¿Y qué tenemos que hacer? Siempre fortalecernos en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, mire lo que nos dice en Juan capítulo 11, en el versículo 12. Juan 12, 11. 12 o 11. Juan, perdón, 12, 11. 12:11. A ver, sí, déjame ver bien. Había dicho 11, pero 11, 11, 12. 11, 12. Es 12. 12, 11. No, me equivoqué, es Mateo 11, 12. Aleluya. Ahí estamos. Y es Jesús hablando, hermanos, aquí a toda la multitud que estaba con él, juntamente con sus discípulos. Y miren lo que les dice. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Hasta ahora quiere decir que estaba hablando en el presente, en aquel entonces, estaba hablando en el futuro y estaba hablando en un día como hoy. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan. Desde antes que nuestro Señor Jesús viniera, hermanos, nos damos cuenta cómo los siervos de Dios siempre han sufrido violencia a causa de tener su mirada puesta en Dios y a causa de tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesús. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, aquí me dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Mire de que cuando dice solo los valientes lo arrebatan, hermanos, está hablando de personas hostiles, personas que en las manos del enemigo, que es el diablo, personas con sabiduría, personas con una actitud contraria a lo que Dios hizo, a lo que Dios hace y a lo que Dios está por hacer,
siempre están de alguna manera, hermanos, queriendo interferir y hacer que lo que Dios quiere hacer no se haga. Y si son personas buenas, son personas amables, son personas caritativas. Gracias, hermanos. Pero que su actitud en lo que a Dios se refiere es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la vida, hermanos, y hay alguien que está pensando en que la vida no siga fluyendo. Hay alguien que, como nosotros aquí, hay alguien que esté a favor del aborto. ¿Aquí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde está un hijo de Dios, donde está la iglesia de Dios, donde está un grupo de creyentes como nosotros, vamos a manifestar el poder de Dios de alguna manera y de otra, pero vamos a mostrar la luz de Dios donde nos encontramos. Y eso no le gusta al enemigo. Y el enemigo usa personas, hermanos, para hacer que lo que Dios hizo, degradarlo y pensar lo más peor de lo bueno que Dios está haciendo. Y el hijo de Dios, la hija de Dios, somos los que tenemos la responsabilidad, hermanos, de presentar la luz, la sal, la palabra, lo que Jesús hizo por nuestras vidas, lo que Él es capaz de hacer por alguien más. Y esa responsabilidad, el enemigo no quiere que la ejercitemos. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros ejercitamos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas por medio de su palabra, hermanos, lo que Él nos dio libertad, nos dio perdón de pecados, nos dio la restauración, nos dio el privilegio de ser hijos de Dios, nos trasladó de la oscuridad a la luz. Todo esto no le gusta al enemigo. No le gusta. Y hoy el enemigo no se presenta como en el tiempo antiguo, hermanos. Hoy se presenta con toda esta clase de gente hostiles, que su pensamiento es solamente descreditar al hijo y a la hija de Dios y a Dios mismo. Esos son los hombres que están arrebatando el reino de los cielos. En estos tiempos, hermanos, se puede hablar de todo lo que el mundo quiera hablar, pero si hay un cristiano que se levanta en contra del mundo, ¿sabe qué? Le cae tanta cosa encima. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la iglesia levante la voz. No quiere que el pastor levante la voz, no quiere que la hija de Dios levante la voz en contra de lo que está sucediendo en el mundo afuera. ¿Por qué? Porque cuando un hombre, una hija de Dios levanta la voz, descubre al enemigo, y al enemigo no le gusta que lo descubran. Por eso es, hermanos, que tenemos que ceñirnos de la verdad. Por eso es de que no importa la prueba, la circunstancia, lo que estemos pasando, estemos ahí firmes, hermanos, y cada vez siendo mejor para el reino de Dios, para Jesús, para presentar su verdad. Para eso nos llamó el Señor, para ser voceros de Él.
Cuando digo mejor, me refiero a la vida espiritual que vivimos. La vida espiritual. En las decisiones sabias que van a demandar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, hermanos, el estar en el reino y del tener un compromiso con Dios demanda mucho de nuestras vidas. Demanda mucho. Demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda valentía, demanda negarnos, demanda tantas cosas que si no pensamos en lo que la palabra nos demanda, hermanos, siempre vamos a estar pasivos. Vamos a tener una actitud: yo no quiero problemas con el diablo. Pero el diablo es malo, hermanos. Él quiere acabar con nuestros hijos, nuestras hijas, con los matrimonios, con las casas enteras. Quiere acabar con los ministros, dividir la iglesia, siembra cizaña. Hace todo lo posible para que la iglesia no haga su función en la área, en la colonia o en la ciudad donde fue puesta. Y por eso tenemos que haber hombres y mujeres dispuestos a salir de la barca. A salir de la barca. ¿Nos va a costar? ¿Son las 8 ya, hermano? Amén. Aleluya, ya conocí esa campana. Ya Ya me pusieron Aleluya. No, y está bien, hermanos, porque gloria a Dios. Entonces, hermanos, lo que nos va a hacer reflexionar y lo que nos va a hacer que nos pongamos en el lugar correcto es poniendo, hermanos, poniendo la adversidad donde tiene que ir y lo que Dios quiere hacer donde tiene que ir. Amén. Amén. Nunca piense que las circunstancias es el maestro para que usted sea mejor. No. Es la reflexión que hacemos en el momento de la prueba. Y es la palabra la que nos llena de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de fuerzas, de todo lo que esta casa necesita. Porque el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. Póngase de pie, por favor. Dime, hermano. Lo retiremos rapidito, va a tomar 2 minutos. Sí, hermano. Hace ratito dijiste que muchos le corren todas las cosas bien, muchos pasan por cosas. Pero hay una cosa, ¿por qué, hermano? El enemigo se mete cuando tú te retas a ti mismo a ser un mejor cristiano. Es como estarlo retando a él. Pero mientras tú dejas de leer la Biblia, de orar, si vienes a la iglesia y todo, pero no estás involucrado como debes involucrarte, él no te toma en cuenta. Porque no lo está retando. Entonces, cada que tú te pones retos o cosas que tú quieres hacer para Cristo, es como estar diciendo, ok, Amén, sí, hermano. es una gran verdad. Entonces, por eso, hermano,
cuando hay muchos más que dicen, no, todo me corre bien, yo no tengo problemas de nada. Es cuando uno se tiene que escudriñar y mirarse al espejo y decir, a ver, una autoevaluación. Amén. Amén, sí, hermanos. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias por tener esa paciencia. Y en esta tarde, hermanos, si hay alguna petición, vamos a orar por ella y vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando, sin tomar en cuenta la magnitud de la necesidad o de la circunstancia por la que vayamos a orar. Amén.